Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso. Oigan, vamos a hablar qué tanto es tantito en términos de la crianza y por eso les tengo a una maestra en educación y neuropsicología, la guapísima Emily Chávez. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias. Oye, me encanta que vengas, sobre todo porque mira, se ha levantado mucha polvareda en las redes sociales, de decir, de las madres demasiado permisivas, por no decir valemadristas, a las madres sobreprotectoras. ¿Cuál es el tipo de crianza que tienen que manejar toda la gente que nos ve, que nos escucha? ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito primero, darles una embarrada de cuáles son los tipos de crianza. Claro que sí. Mira, hay muchos tipos de crianza y estoy conteniendo y poniendo todo en muy poquitas. Está la autoritaria, que es la que normalmente conocimos nosotros, la famosa chancla. La chancla. No lo haces como yo quiero, te va a tocar la chancla. Exacto. Está la permisiva, la democrática. Hay negligencia también parental, por supuesto, en donde pues no hay crianza y se pasan y dejan las reglas a un lado y tienen esta famosísima frase que les encanta a los papás de haz lo que quieras, ¿no? Y en ese momento regalan la paternidad y entonces ya no hay ni para dónde y eso es negligencia, o sea, ya ni siquiera atender las necesidades y el decir no es negligencia. ¿No? Okay, acuérdense que también hay maltrato el no poner y establecer esos límites, porque muchas veces estos padres se escudan, es que mi hijo va al Montessori y aquí como los dejan hacer lo que quieran. No, pero a ver, una cosa es ser Montessori y otra cosa es ser valemadrista. Claro, sobre todo porque en Montessori no te dejan hacer lo que quieras. Están las reglas súper bien establecidas y están tan claras y son tan precisas que por supuesto que los niños saben qué hacer y cómo actuar en todos lados. Y entonces aprenden a respetar su entorno y a sus compañeros. Entonces, el ser Montessori no es hacer lo que se te da la gana, es hacer las cosas con reglas claras y con una precisión muy puntual en donde sí le permites desarrollarse al individuo en formación, como le digo yo a los niños, de una manera en la que ellos puedan experimentar la vida adulta en un mundo pequeñito. ¿Ok? Qué maravilla y qué sencillo lo pones, pero ahí es donde viene, digamos, la complejidad, porque entonces pensamos, oye, pues ya no lo voy a hacer como me hicieron a mí mis papás, que son tan autoritarios, pero se nos va a pasar el tueste. Y yo siento que muchos de las que nos están viendo y que nos están escuchando, de repente se les pasa ese tueste, porque ya no sabemos regular de aquello que nos queremos alejar a aquello que queremos establecer. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera asertiva? Mira, y es que además hay de moda también, hay que hablar de la crianza respetuosa, hay que hablar de la crianza permisiva, que no es lo mismo. La respetuosa es un respeto mutuo. No quiere decir que tú como papá tienes que respetar nada más al niño, sino que le tienes que enseñar al niño a respetar a sus mayores también, y al entorno, y las reglas, etcétera. Entonces, y la crianza permisiva no nada más es darle permiso a todo. Y ahí es en donde las mamás entienden con permisiva a no poder decirles que no a los niños. Entonces decirles, vamos a buscar una manera de cómo sí. A ver, perdóname, pero por seguridad tienes que enseñarle a un ser humano a decir no. Imagínate que está en un problema o en una situación de riesgo el humano, que ya está más grande, que nunca aprendió a decir que no y tiene que decir que no y dice, bueno, señor que me está molestando a usted, vamos a buscar otra manera. No. Tienes que aprender a decir no y tienes que enseñarle a la persona a ser resiliente con el no y a decir que no también. Sobre todo en una cultura de América Latina, porque no voy a decir mexicana, de América Latina, en donde somos sumamente complacientes. Entonces es decir que todo sí con tal de encajar. Ay, qué barbaridad, eso es terrible. Y también está la crianza consciente. Y también están muchas otras crianzas en donde hoy cada día, cada filosofía o cada persona o cada mamá que tiene buena experiencia con sus hijos en la crianza, cree que puede dar un buen consejo. Y la realidad es que sí, pero no. Incluso gente que dices, oye, tú ni eres papá, pero estás opinando y estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Hagan esto, hagan el otro. Pero difícilmente lo puedes saber si ni siquiera tienes un chamaco, una chamaca, porque claro, desde el otro lado, yo veo un niño haciendo berrinche en un pasillo del súper y digo, a mí no me pasaría eso, pero a ver, cuando tú ya lo tienes y ya sabes que te va a tocar irremediablemente ese berrinche, tienes que saber cómo lo vas a reaccionar. Sí, la realidad es que ya existen muchísimos cursos en donde te pueden enseñar maneras de criar y te enseñan estas filosofías y sí se pueden hacer. Yo misma tengo una metodología de crianza y de capacitación parental para poder enseñar a los padres de familia ciertos conceptos y para poder encontrar este punto medio. Lo cual además me parece súper asertivo, Emily, porque además hay que decir, y de verdad, por más que nos decían nuestros papás, nuestros abuelos de, oye, es que no nos dieron manual para educarte, es que de verdad está muy cañón. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden aprender desde la matemática, desde la ciencia, pero muchas cosas de la crianza son tomadas o a la ligera. Y ahí después vemos los resultados después de niños que se convierten en niños problemáticos gracias a esta falta
de guía y de establecer esos límites. ¿Sabes qué? Yo creo que es falta de responsabilidad, porque como todo el mundo puede ser papá y mamá, o sea, y la verdad, y pueden tomar decisiones de serlo o no, de ser papás o no ser papás, y no, como que no importa y de todas formas crecen y se van a ser adultos y van a tomar alguna vez decisiones, creo que sí es importante resaltar que existe la carrera de pedagogía, de psicología, de desarrollo humano, de manejo del tiempo libre, o sea... Y existen por alguna razón. Y existen por porque los alguna razón. necesitamos. Exactamente. Entonces, el pretexto de que y no nos enseñan a ser padres, ese ya es obsoleto completamente. Y además, acuérdense que no somos animalitos de, ay, pues ahí de todas maneras van a crecer, como decías ahorita, que también se dice muy comúnmente. No les pasa nada, nosotros cómo crecimos. Bueno, sí, pero de todas maneras también tenemos muchos problemas que estamos acarreando que igual se pudieron haber evitado. Por supuesto, la intención de esto es enseñarles que sí existen muchas filosofías y que lo primero que tienes que hacer es crear conciencia. Y justamente por eso escribí mi primer libro de la conciencia de ser padres con H, porque se trata justamente de eso, de explicarle a los padres de familia que son formadores de humanos en formación, como le digo yo, a la responsabilidad de formar un humano. ¿De qué se trata la crianza? Y es eso, le tienes que enseñar a ser humano triple A, que viene dentro de mi segundo libro de 1, 2, 3 por mí, todo empieza por aquí. Y son teorías que desarrollé para justamente poder ayudar al ser humano actual a poder romper con paradigmas de esta idea superflua de ser pues humanos libres, felices y plenos, ¿no? Cuando ni siquiera podemos ser plenos porque no sabemos contra qué comparar. Pero además hay que decir que eso no nos sirve ni en la vida adulta y mucho menos en la vida del adulto en formación, como tú nos dices. Claro. Porque evidentemente el niño no tiene la conciencia que tenemos nosotros y bajo nuestros términos decir, bueno, pues es que este tipo de crianza creo que va a funcionar. Tienes que también acercarte a todo el cuerpo de equipo profesional como ustedes, de comprar los libros. Es decir, hay mucha bibliografía que de verdad yo los invito a que lean estos libros, Emily, porque de verdad, o sea, estas son, ¿cuántas páginas son? Son 250. 250 páginas que te las puedes aventar muy rapidito y a lo que me refiero es, está resumido en 250 hojas, lo que necesitamos saber que muchas veces es muy confuso de entender, ¿no? O sea, claro, ¿para qué tuve hijos? Así empieza este libro, ¿para qué los tuve? Entonces, cuando ya entiendes muchas cosas y muchas heridas o mucha circunstancia actual de lo que te pasa a ti, entonces entiendes cuál es tu rol dentro de la sociedad, porque esto no nada más es para los padres de familia, es para todos los maestros y las personas que están a cargo, en contacto con estos niños y tienen la responsabilidad de formar. Y estamos hablando de los abuelitos, porque qué tal, hay muchos abuelitos que se encargan de la crianza porque los papás están trabajando. Estamos hablando incluso también de los tíos, que también nos toca de repente nosotros también tener como estas partes de corrección, aunque nos odien, también de que dicen, oye, ¿tú qué? ¿Por qué te metes? Y la cuchara, ¿por qué la estás metiendo? Porque también de repente es necesario, ¿no? Por supuesto, y es que también es importante entender que tenemos que encontrar un punto medio entre toda la comunidad que te está ayudando a criar. Y entonces que tienen que haber reglas claras y que tienen que haber límites claros y que el mismo vocabulario, el mismo límite, el mismo valor significa lo mismo aquí, en casa de tu papá, en casa de tu mamá, en casa de tus abuelos, en la escuela y en la oficina, ¿no? Tal cual. Porque si no, entonces empiezan a haber discrepancias y entonces dices, pero a ver, espérate, si en mi casa ser un niño bueno quiere decir que me van a querer y en la escuela no me tienen por qué querer nada más por portarme bien y seguir las reglas, entonces ya no estoy entendiendo por qué me tratan bien o me pueden llegar a tratar mal por yo ser una persona buena que hace cosas que para mi casa son buenas, pero para la sociedad no. O sea, sí realmente... Y ojo, porque además te quiero preguntar esto, porque hay mucha gente que dice, es que el carácter influye muchísimo. Yo a mis 2 hijos los eduqué totalmente igual y uno me salió descarrilado. ¿Por qué dicen eso? Sorpresa, nunca eres el mismo. Por supuesto que no eres el mismo con el primer hijo que con el segundo. Ya tienes experiencia, tienes edad, tienes madurez, tienes otra circunstancia. No eres el mismo. Hay una evolución, te guste o no te guste. Entonces, 2 individuos viven la vida diferente, ven las cosas diferentes porque... Y te tocó además también en etapa diferente. En etapa diferente. Tal vez te tocó ser el segundo hijo que heredó toda la ropa o el tercero que heredó la primera ropa, la segunda ropa. O mismo como nos pasa ahorita también con las relaciones desechables. A lo mejor a uno le tocó crecer en el seno familiar, al otro le tocó ser hijo de padres divorciados. Y qué bonito lo estás diciendo. Ahorita que estamos viviendo relaciones desechables, como ¿por qué tenemos que vivir relaciones desechables? ¿En qué momento pensamos nosotros que dices, puedo desechar una relación? ¿En qué momento? En el momento en el que a mí me rechazó mi papá, mi mamá, ¿en qué momento me desecharon? O sea, hay que ir mucho más profundo de eso. Y entonces por eso está este libro de 1, 2, 3 por mí. Todo empieza por
por aquí. Todo empieza adentro. Emily, se me está acabando el tiempo, pero por favor, dinos dónde comprar La conciencia de ser padres con H y 1, 2, 3 por mí. Todo empieza aquí, que además también los pueden conseguir en tus redes sociales. Claro que sí, en Instagram, por supuesto, y en Amazon con muchísimo gusto, y en Gandhi también. Gracias, Emily. Regresa muy pronto, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya salió el peine. Ya salió el peine.